Buenas tardes. A continuación, les presentaremos el parte médico relacionado con el COVID-19. Adelante, Química. Gracias, doctor. Este es el parte médico de este domingo 26 de diciembre. A partir de mañana y hasta el miércoles 29 de diciembre se aplicarán las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para adultos mayores de 24 municipios del estado. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 22 pacientes en hospitales públicos. 71.014 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 77.713. Hoy se detectaron 16 nuevos contagios de coronavirus, 15 en Mérida, 1 en Concal. De los 77.713 casos positivos, 617 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.512 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.263, en la zona oriente 11.718, en la zona centro 4.641, en la zona sur 7.338, en la zona poniente 11.552. Lamentablemente en este parte médico informamos de 2 fallecimientos, un hombre y una mujer de 78 y 65 años respectivamente, que residían en Mérida y en Tzemul, quienes tenían entre sus principales enfermedades asma, hipertensión y obesidad. En total, son 6.481 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 196 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 22 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, doctor. Muchas gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias.